Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo hoy miércoles por la noche. En esta segunda entrevista vamos a conversar con la ingeniera María del Carmen Aceña del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y miembro de la Coalición para la Seguridad. Como lo decía, han hecho una evaluación de varios índices que presentan mes a mes y que hemos tenido la oportunidad de analizar aquí en Canal Antigua, pero bueno, ya en una visión completa del año nos compartirá los resultados, pero nos interesa mucho más cuáles son sus propuestas para el 2021. Ingeniera Aceña, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Buenas Un noches. gusto compartir con ustedes esta evaluación del primer año y de los desafíos que se presentan en el tema de seguridad ciudadana. Sin más, ingeniera, le escuchamos. Cuéntenos cuáles son los principales hallazgos del 2020. Mire, el hallazgo más interesante es cómo ha mejorado las denuncias de los 9 delitos que seguimos. Nosotros mes con mes, como bien lo comentó usted, tenemos un índice donde prácticamente vamos evaluando las denuncias de 8 delitos y los homicidios, porque en el caso de los homicidios pues tenemos a la víctima y no solo nos basamos en las denuncias. Digamos de los delitos contra las personas, tenemos una baja en los homicidios, en los lesionados, en las denuncias por violación. En el único que tuvimos un incremento relativamente pequeño del 6% fue en secuestros. En delitos contra la vida, pues es interesante cómo bajó las denuncias por extorsión, las de robo de vehículos, motocicletas, y solo tenemos una pequeña alza en furgones de mercadería y un aumento significativo del 23% en las denuncias por robo a viviendas. Eso es a nivel de datos. Creo que lo más impactante es la tasa de homicidios, cómo bajó. Tenemos tal vez la tasa de homicidios más baja en los últimos años. Es de recordar que nosotros tuvimos en Guatemala una de las tasas más altas del mundo. Estamos hablando del año 2009 con una tasa de homicidios de 46.4 por 100.000 habitantes y el año 2020 lo cerramos con 15.3. Eso significa que prácticamente reducimos de 6.498 homicidios al año a 2.577, lo que consideramos un gran logro porque año con año se ha ido bajando tanto la cantidad como la tasa. Entonces, en materia de mejorar la situación criminal, pues nosotros a través de estas denuncias y a través de la tasa de homicidios podemos decir que la situación de la seguridad está mejor. Ahora, otro tema es cómo está la percepción, porque eso lamentablemente para poderlo tener necesitaríamos las encuestas de victimización que se le hacen a la población para conocer cuánto la gente está denunciando y además cómo se percibe la gente. Porque lo que hemos notado en los últimos 10 años es que a pesar de que ha mejorado la tasa de homicidios en el sentido que cada vez tenemos menos homicidios y una tasa más baja, la gente se percibe como que hubiera más inseguridad en el país. Entonces sí tenemos que trabajar al respecto porque es un gran logro. Este logro no es solo de un gobierno, es de varios gobiernos, es de varias instituciones y también de los mismos miembros de la sociedad. Los ciudadanos también han aportado, posiblemente se previene más y hemos aprendido también a lograr que seamos menos violentos, porque muchas veces por ser violentos reaccionamos y no medimos las consecuencias. Entonces sí podemos decir que hemos mejorado y eso es algo positivo para el país. Ingeniera, este incremento a denuncias por robo de viviendas del 23% que hacen alrededor de un 95% de variación según el documento que ustedes presentaron, es curioso que se diera durante el año 2020. Por un lado es bueno porque son delitos más comunes y como usted indica hemos dejado los actos de violencia, pero la gente estaba en teoría en la pandemia en sus viviendas. ¿Usted cree que se debe a esta situación, que mucha gente pues, se quedó sin empleo? ¿O cuál consideraría usted la razón de este aumento? Pues mire, es muy importante pues ver que el año pasado fue un año atípico, ¿verdad? Nosotros no tenemos información como para decir la gente incrementó su robo en las viviendas porque posiblemente se quedaron sin empleo. Esa relación no la podemos hacer. Lo que sí es evidente es que posiblemente
la gente buscó recursos, ¿verdad? Y también, pues, la gente al haberse quedado en su casa, algunos delitos también disminuyeron. Eso definitivamente tuvo alguna influencia. El tema acá es que la gente denuncie, porque, por ejemplo, los robos a las casas no necesariamente la gente las denuncia. Y por eso son importantes las encuestas de victimización, porque, por ejemplo, el robo de motocicletas y el robo de automóviles, la gente sí lo denuncia, posiblemente porque tiene un valor el bien y lo quieren recuperar. Estamos hablando que el 10% de la población deja de denunciar el robo de motocicletas y vehículos, mientras que el robo a las casas, la gente no necesariamente lo denuncia como lo otro. ¿Por qué? Porque la gente no tiene confianza en que las autoridades lo van a apoyar. Posiblemente en lo que las campañas se hacen de comunicación de parte de las autoridades que la gente denuncie, pues la gente no se siente muy segura. Pero no podemos decir con certeza que fue debido a que la gente tuvo un problema económico o no tuvo empleo, porque subió ese porcentaje de denuncias. Ingeniera Aceña, ya insinuó, y yo quisiera un poco más de precisión en su respuesta, este tema de los estados de excepción, donde durante muchos meses tuvimos muy severas medidas de confinamiento, en fin, muchas cosas que ustedes conocen bien. No podemos negar tampoco de que hay algunas tendencias que muestran de que algunos índices y tasas venían hacia la baja, pero es posible o lograron ustedes determinar qué hubiera pasado si no hubiera habido estos confinamientos, estos estados de excepción, si esas tendencias hacia la baja hubieran sido tan marcadas o si por el contrario hubieran tenido o un repunte o no una bajada tan drástica. ¿Es posible determinar eso o lo pudieron hacer? Mire, lo pudimos hacer en los primeros meses. De suerte, pues usted comenta, lo que nosotros observamos es que hubo una utilización de la ley de orden público como apoyo a la estrategia de seguridad, ¿verdad? Recordemos los primeros prácticamente 3 estados de prevención que se dieron en enero, 2 y 1 en febrero, en Misco, San Juan Zacatepeques, Villanueva, Chimaltenango, El Tejar, San Andrés y Tzapa. Nosotros lo que hicimos fue una como comparación de dónde teníamos más homicidios y estos estados de prevención. Y de hecho, sí estaba entre los municipios con mayores desafíos en el tema de homicidios. Como le digo, nosotros más nos apegamos a homicidios porque ahí tenemos pues lamentablemente la víctima, pero es un dato real. Luego, pues vino la pandemia y entonces sí, cuando uno ve, digamos, el índice, uno puede ver cómo en abril y mayo, pues sí, bajan drásticamente, digamos, los delitos, las denuncias de los delitos. Y luego, pues, a medida que se va aperturando la economía, pues sí, empieza a haber otra vez un alza, pero jamás como era antes de la pandemia. O sea, sí estamos mejor. Yo le diría que la tasa de homicidio sí iba a la baja. Lo que pasa es que sí tuvo un cambio de 6.2 puntos y eso pues sí es bastante alto. Estamos hablando que hubo 1000 homicidios menos. Entonces, pues por lo menos eso nos deja la pandemia, ¿verdad? Recordemos que el estado de sitio estuvo prácticamente del 29 de mayo a prácticamente agosto y después también tuvimos otros estados de prevención, pero por otras situaciones como fue en el Estor, Morales, Livingston, Panzós y también en Izabal, Petén y Zacapa, ¿verdad? Entonces, sí fue parte de la estrategia y nosotros como centro de investigación y como coalición, sí, pues estamos recomendando que este año se retome digamos, toda la estrategia de seguridad y justicia, pero no tan apegado con la ley de orden público como lo pudimos ver el año pasado. Ingeniera, según lo que ustedes presentaron, hay actualmente, o sea, se representa por efectivos de la policía 22.5 por cada 10.000 habitantes y se aumentó los patrullajes en un 50%. Este número llama la atención porque están siendo muy recargados los oficiales que actualmente están en servicio.
Fíjese, Carmina, que también nosotros lo que evaluamos es que están cargados y posiblemente no están en su misión específica, por lo menos los agentes de la policía, que es en la investigación, en la inteligencia y el tema de la incidencia criminal. Entonces, pues los patrullajes, obviamente con un toque de queda, velando de que la gente cumpla las reglas, ¿verdad? Es algo que le tocó a la policía. Sin embargo, pues nosotros consideramos que es muy importante en el tema de la policía determinar el número de agentes que se requieren, tener un buen despliegue, porque al final como la academia estuvo prácticamente cerrada, sí bajó el número de agentes en relación, digamos, al año anterior. Ahora se está hablando de reclutar de nuevo agentes de la academia. Se habla de un currículum de 6 meses, que nosotros consideramos que es un poco bajo, pero si se hace un proceso de inducción, pues con un sistema, pues se puede lograr llegar al número de agentes que se tenía anteriormente. Consideramos que sí se debe de retomar cosas positivas que vimos fue que realmente en el caso de la policía, los ascensos se han respetado y también se graduaron en la escuela superior más de 300 agentes. Entonces, sí, el tema de los ascensos se respetó. Tal vez el desafío más grande fue que durante el año tuvimos 3 directores de la policía y entonces esto pues al final no le da estabilidad a la institución. Entonces también tenemos que tomar en cuenta de que un cambio de director también obedeció a un cambio de ministro y eso es pues cuando uno ya hace el análisis del Ministerio de Gobernación. Ingeniera, precisamente esta respuesta que le ha dado a Carmina pues nos abre la puerta para escuchar más de esas propuestas, de esas conclusiones a las que ustedes llegaron y esos retos que se deben de afrontar en materia de seguridad ciudadana pues en este año 2021 y más allá. Correcto. En el caso de la policía, nosotros sí creemos que hay que recuperar la capacidad operativa, investigativa y prospectiva para seguir enfrentando las estructuras criminales, pues dado que el estado de calamidad pública que tuvimos el año pasado no les permitió ocuparse de las especializaciones, como hablábamos. Sí es importante, pues, el sistema de reclutamiento, que se privilegie realmente un sistema de evaluación y selección imparcial y objetivo, con una planificación para los agentes. Tal vez el mayor desafío, porque el Ministerio de Gobernación tiene 2 grandes direcciones, la otra dirección es la dirección del sistema penitenciario. Realmente ahí es donde está el mayor desafío. Nosotros en el sistema penitenciario lo que vemos es que tenemos muchos privados de libertad, pero no así se ha aumentado, digamos, el número de cupos para los privados de libertad y pues terminamos el año con una ocupación de 372%. Eso quiere decir que por un lugar hay prácticamente 4 privados de libertad. El problema del hacinamiento es que no se puede tener control interno de las cárceles y obviamente pues también tenemos un desafío que los agentes del sistema penitenciario no tienen un sistema de mérito. Entonces lo que estamos proponiendo, que dado que el año pasado sí tuvo como un avance que pues se aprobó un préstamo del BCIE para la construcción de nueva infraestructura, poder construir esta nueva infraestructura y también tomar el nuevo modelo de gestión penitenciaria, que es prácticamente un modelo donde los privados de libertad no están hacinados, tienen buenos controles, los agentes son con un sistema de mérito, que poco a poco nosotros vayamos teniendo este nuevo modelo en las, digamos, en las cárceles que se vayan abriendo. Y obviamente, pues sí evaluar, eso sería a mediano plazo, porque obviamente con el presupuesto de este año no se va a poder, una cárcel de máxima seguridad, porque sí tenemos unos privados de libertad que son personas muy peligrosas, con liderazgo y con muchos recursos económicos, que sí se deberían de separar, ¿verdad? Entonces, en el sistema penitenciario, si vemos el mayor desafío,
también una rotación de directores y obviamente pues eso no le da estabilidad al sistema en sí. Y obviamente también lo que encontramos en lo que es la delincuencia es la conflictividad. Y ustedes han sacado en los últimos días noticias respecto, realmente cuando nosotros nos acercamos a la policía, lo que encontramos es que a nivel de conflictividad, todo lo que es conflictividad social se mete en un canasto, pero hay algunas veces que no es tanto conflictividad social, sino que ya es un tema de delincuencia. Entonces lo que encontramos es que no existe un sistema, las instituciones que llevaban datos sobre temas de conflictividad, por ejemplo, agraria, la Secretaría y otras instituciones fueron agrupadas en una sola institución, no se está llevando una base de datos ni hay un sistema de alertas tempranas. Entonces, sí creemos que es importante fortalecer esa parte, poder hacer la división entre lo que es un conflicto social y lo que es criminalidad, porque muchas veces entre estos conflictos también hay oportunidades para el crimen organizado de introducirse y al final lo que están haciendo es tomando territorios. Entonces sí es importante ponerle el ojo al tema de tener datos, análisis en la parte de conflictividad. Y por último, para tener realmente seguridad, tenemos que tener la justicia criminal de una manera eficiente. La justicia criminal es compleja porque está conformada por una serie de instituciones donde participa el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, el INASIF, el Instituto de la Defensoría Público Penal. También tenemos al Ministerio Público, al OJ y por último otra vez al Ministerio de Gobernación, que es el sistema penitenciario. Y nosotros acá lo que hemos hecho en los últimos años es medir la eficiencia de las instituciones y la eficiencia global. La última evaluación que hicimos fue el año 2019 y teníamos una eficiencia global de 32%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 casos prácticamente se están resolviendo 30 o 32 para ser exactos. Ahora, ¿qué va a pasar con la pandemia? Y ahí sí nos preocupa, porque obviamente con la pandemia algunos servicios dejaron de operar de la manera normal. Entonces, ahora que hagamos la evaluación de la eficiencia de la justicia criminal a nivel global, vamos a ver que posiblemente tengamos una baja de esa eficiencia. Ahora, ¿qué recomendamos nosotros? Pues obviamente, si se suspendieron 69.144 audiencias en el organismo judicial, pues hay que hacer un sistema o una forma de recuperación, porque sí vamos a tener obviamente una baja en la eficiencia. Y algo tal vez importante, y con eso tal vez termino esta parte, es tener un plan estratégico para el sector de la justicia criminal, donde todas las instituciones se ponen metas. Y voy a hablar específicamente de un delito que realmente genera mucha ansiedad entre la población, que es el delito de las extorsiones, que ha aumentado. Nosotros hicimos un estudio, pero lo interesante es que ha aumentado no en crimen organizado, sino que son imitadores y el 90% de estas llamadas de imitadores están saliendo del sistema penitenciario. Entonces, con esto quiero concluir de que podemos, digamos, atacar el tema de las extorsiones, podemos hacer una alianza entre todos los guatemaltecos para denunciar, hacer un acuerdo entre las telefónicas y el Ministerio de Gobernación para que no salgan llamadas ya de las diferentes cárceles y lograr entre todos los guatemaltecos bajar, por ejemplo, la extorsión. Algo importante, como hablábamos, es que a diferencia de las motos y de los carros que prácticamente solo el 10% de la población no denuncia, en el caso de las extorsiones es bastante alto. Estamos hablando de que 35% de la población no denuncia. Entonces tenemos que lograr que la gente denuncie más y poder atrapar a estos imitadores que no son crimen organizado y que prácticamente están desde el sistema penitenciario, entiéndase, desde las cárceles, haciendo esas llamadas
poniendo a la gente verdaderamente en un gran estrés, y al final, si se trabaja en conjunto con las instituciones, vamos a poder ir, digamos, enfrentando este delito que tanto afecta a la población. Bien, ingeniera Aceña, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Hemos llegado al final de la entrevista. Apreciamos su participación. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, en nombre de la Coalición por la Seguridad y del CIEN y Fundesa, les agradecemos la oportunidad de compartir este estudio. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Bueno, Carmina, cerramos primera entrevista muy emotiva, la verdad. Sí, y buenas noticias, de verdad, de las relaciones Guatemala-Israel y todo lo que viene. Bueno, a ustedes los invitamos para que continúen con Canal Antigua. A nosotros, a Carmina y a mí, nos volverán a ver en vivo el próximo lunes. Yo los invito para que me acompañen el día domingo por la noche. Hasta entonces, pasen una buena noche y tengan un buen descanso.